doctora Verónica Rueda, Universidad de Quintana Roo, México, doctora Dolores Figueroa, Centro de Investigaciones en Antropología Social, México, el doctor Sergio Villena, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, profesores y estudiantes todos. Para la sede del Pacífico es un verdadero orgullo contar con los panelistas que hoy nos acompañan en la mesa, que discutirán sobre el 40 aniversario de la Revolución Sandinista. Se pretende en esta actividad crear un espacio de reflexión y análisis crítico sobre lo que la dictadura de Somoza y la guerra civil afectó a nuestro país vecino de Nicaragua. Hace unos meses, recordarán ustedes que acá en el multiuso se colocó una estructura inmensa, la cual, con la figura del héroe nicaragüense Augusto César Sandino, y en la que cada vela simbolizaba cada una de las víctimas que en estos días la dictadura de Daniel Ortega ha cobrado. Para nosotros es importante agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales por tomar en cuenta a la sede del Pacífico como casa para un evento que permite crear una conciencia crítica tanto en los estudiantes como en los docentes de nuestro campus. Sean todos bienvenidos y que la actividad sea de gran provecho para todos. Buenos días a todas y a todos. Para el Sistema de Estudios Generales de la sede del Pacífico es un gusto contar con las invitadas que nos acompañan esta mañana. Paso a hacer una breve presentación de las tres. La doctora Dolores Figueroa Romero es doctora en Sociología por la Universidad de York, Canadá. Tiene una maestría en estudios interdisciplinarios de esta misma universidad. Es una reconocida investigadora con una amplia trayectoria en el estudio de las mujeres indígenas. Ha desarrollado múltiples investigaciones acerca de la costa del Caribe nicaragüense, en la que ha puesto especial interés en el papel de las mujeres misquitas en las dinámicas políticas de sus contextos más cercanos. La doctora Iliana Rodríguez es doctora en Literatura Española por la Universidad de California. Ha sido profesora distinguida de Humanidades de la Universidad Estatal de Ohio, investigadora asociada al Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Es especialista en literatura y cultura latinoamericana. Investiga a partir de la utilización de un enfoque feminista, la teoría decolonial y los estudios subalternos. Ha sido directora de la maestría en estudios culturales del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana. La doctora Verónica Rueda Estrada, profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo en México, adscrita a la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública en la Unidad Académica Playa del Carmen. Es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigaciones. Su especialidad es la historia contemporánea de Nicaragua. Utiliza una metodología cualitativa de historia oral y destacan sus contribuciones sobre políticas agrarias, territorialidad campesina y el análisis de las organizaciones territoriales y gremiales de los excombatientes. Sin más, damos inicio a la mesa. Iniciamos hablando sobre la primera temática de la mañana, la dictadura de los Somoza y la lucha por derrocarla, además sobre el triunfo de la revolución y el gobierno revolucionario. Tienen la palabra. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Estoy muy agradecida de que nos estén dando su tiempo y felices de conocer esta bonita ciudad. Bueno, hablar sobre la revolución sandinista en esta coyuntura política es sumamente difícil. Primero porque hay demasiadas metas a tratar y sensibilidades que herir. Por eso intentaré, y espero lograrlo, hacerlo con una dosis de cautela. Así que me interesa hablar un poco sobre la propiedad de la tierra. Se trata de una problemática que atraviesa los últimos 40 años y que hoy se sigue manifestando como un asunto explosivo y urgente por atender.
Con ello no quiero decir que otros aspectos sean menos relevantes. Entonces me interesa poner énfasis en una serie de cosas que estoy segura que ustedes han escuchado, y es que tras las movilizaciones iniciadas en abril del año pasado se empezaron a ver muchas tomas de tierras, ¿no? Los medios de comunicación hablaban de gente que se metía en tierras. Efectivamente, este tipo de notas relativas a estas tomas de tierras pues denunciaban que fincas eran invadidas y que usualmente eran gente que utilizaba una forma de vida, es decir, gente que constantemente estaba invadiendo tierras, apropiándose y después vendiéndolas o dejándolas y retomando otras tierras. Esto en realidad es una, digamos, falacia, en el sentido de que es, digamos, la última manifestación de un problema no resuelto. Porque tenemos que hablar entonces de la Revolución Sandinista. Hay que recordar que cuando Anastasio Somoza dejó Nicaragua, en julio de 1979, dejó tras de sí 1/5 de la tierra cultivable que era de su propiedad. Recordemos que Anastasio Somoza tenía grandes propiedades que las dedicaba a la agroexportación y obviamente al irse pues quedaron sin dueño. Estas fueron, digamos, las primeras tierras que utilizó la reforma agraria para construir los colectivos sandinistas. En este primer momento, pues la gente estaba muy contenta, ¿no? Anastasio Somoza era un dictador, le habían quitado las tierras y las tierras estaban dando a la gente. Pero hay algunas salvedades. El campesinado esperaba que estas tierras se entregaran en propiedad individual, es decir, un pedacito de tierra para cada uno en esta desagregación, digamos, de estas propiedades. Sin embargo, la revolución tenía otros planes y se crearon estos colectivos de producción. Este fue, digamos, en un primer momento el disgusto de un sector, pero que a final de cuentas estaban contentos con tener acceso a la tierra, aunque fuera en estas condiciones. Sin embargo, cuando se va profundizando la revolución, se empiezan a hacer confiscaciones a medianos y pequeños productores. Es ahí cuando empieza a surgir este gran rechazo a la revolución. ¿Por qué? Porque la revolución creía que en el campo las relaciones estaban divididas en dos, ¿no? Un propietario, fuera mediano o grande, que era un opresor, contra un pobre que trabajaba en estas tierras y que no tenía otra forma de vida. En ciertos aspectos era así en el caso de las propiedades de Somoza, pero hay que considerar que en el norte de Nicaragua habían otras relaciones. Era muy común que la gente fuera hacia estas zonas moviendo la frontera agrícola, robándole la tierra a la montaña, haciéndolas producir, y que en la época donde había la cosecha pues invitaban a sus familiares o contrataban mano de obra para recolectarla. Es entonces cuando estas familias que empiezan a perder la tierra se empiezan a manifestar en contra de la revolución. Otro de los asuntos que trató la revolución es la comercialización de los productos agrícolas. Se creó una empresa que se llamaba Benavás, que era la que contaba, digamos, con todos los productores, le daban sus granos y ella se encargaba de distribuirlo. Bueno, esto también atentó contra un sector del campesinado, en muchos sentidos conservador, que estaba acostumbrado a decidir a quién le vendían, a qué precio le vendían y incluso si le vendían. Así que se fueron sintiendo forzados a vender su cosecha al gobierno y sentían que entonces les quitaban la libertad. A eso hay que decir que los créditos usualmente estaban dados a los propietarios de la tierra y era el Estado quien en muchas maneras decía qué sembrar, cómo sembrar y cuándo sembrar. Entonces estos pequeños productores, conservadores, acostumbrados a robarle la tierra a la montaña, pues sentían que al no tener libertad se les quería imponer una perspectiva. Esto habla entonces de un gran problema que se fue manifestando en la tierra y que tiene como consecuencia una vertiente de la contra, que es la campesina, que usualmente es de la que menos se habla. Escuchamos que pues eran mercenarios al servicio del imperio, que los Estados Unidos los financiaban, y efectivamente no había dinero norteamericano en la contra. Sin embargo, también había una serie de malestares al interior de estas comunidades campesinas por algunas de las cosas que les mencioné, que los forzaron a irse a la contra, y otros, muy conscientes de lo que estaba sucediendo, se fueron. Es decir, no todos fueron manipulados.
este problema campesino fue incrementando. En un momento, 2/3 partes de la población nicaragüense estaba en armas. Y muchas de estas zonas donde se manifestó la guerra, pues eran territorios productivos donde se daban los combates. Entonces, esto lo que empezó a hacer es un rompimiento entre las cadenas productivas y las cadenas sociales. Es decir, los campesinos no estaban trabajando la tierra, no estaban trabajando las cooperativas, sino que estaban en la guerra en alguno de los dos bandos. Para cuando está a punto de finalizar la guerra, pues la economía nicaragüense no tenía ninguna viabilidad, ¿no? Recordemos también el embargo económico y esta movilización de fuerzas campesinas, pues que estaban en sectores no productivos. Entonces, por un lado, incluso organismos internacionales hablaban de que Nicaragua había logrado revertir la tendencia de la tierra, es decir, los pequeños, las propiedades habían sido eliminadas, se habían creado estos colectivos y eso le había dado de una u otra forma el acceso a la tierra, haciéndolo sumamente democrático. A pesar de esto, pues la revolución tuvo una serie de detractores, incluidos los contras que ya les había mencionado. Entonces, pues este problema de la tierra fue muy importante en la ruptura con el Frente Sandinista. Entonces lo dejaría por aquí, esperando que mis compañeras seguramente ahondarán en otras vetas también significativas. Bueno, mi intervención va a diferir un poco de la visión que nos está dando Verónica. Yo quisiera hacer referencia a la realidad de Costa Rica y a la costa atlántica costarricense, que seguramente es muy diferente a los rasgos culturales de la costa pacífica. Supongo que, y por mi conocimiento de la costa atlántica centroamericana, en Costa Rica también hay población afrodescendiente, hay comunidades creole, ¿sí? Es cierto, gente afrodescendiente. Bueno, pues el tema que a mí me trae aquí es hablar sobre la relación de la costa atlántica nicaragüense con la época de Somoza y con la revolución. Y en ese sentido yo traigo una perspectiva de una región que culturalmente es muy distante a los procesos clásicos históricos con los cuales nosotros conocemos a Nicaragua. Para empezar, yo podría decirles que la costa atlántica es un territorio que abarca casi la mitad del territorio nicaragüense, con 12% de la población nacional, e históricamente fue completamente ajena al proceso de la insurrección sandinista que derrocó a Somoza. Y de hecho, popularmente, la gente costeña, sobre todo la gente creole, gente de habla inglesa, que son de religión protestante, morava, no ven o no veían a Somoza como un dictador. Somoza era una persona afable, que hablaba inglés, que le gustaba bailar el palomayo, comía rondón y que de vez en vez visitaba las comunidades en Pearl Lagoon y le gustaba bailar. Entonces, históricamente la gente no lo recuerda como alguien que fuera desdeñable. Y para ellos el tema de la cercanía económica que tenía Somoza con las empresas de enclave americanas, pues era beneficioso, porque los habitantes de la costa disfrutaban de los consumos de productos importados americanos, como queso amarillo, productos enlatados, casas de 2 zancos de madera, que era pues el tipo de casas que la gente en Bluefield y en Puerto Cabeza y en varias ciudades creole pescadoras de la cuenca de la Laguna Perlas pues tenían. Entonces, en ese sentido, pues hay una gran parte de la población nicaragüense que no es hispanoparlante, que no es católica y que no necesariamente fue criada en el ideario de la resistencia sandinista, pues se encontraba con curiosidad sobre lo que estaba sucediendo en el Pacífico. O sea, cuando Somoza salió del país, los costeños empezaron a mirar al Pacífico con curiosidad y empezaron a hacerse preguntas. Oh boy,
¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con esta región que históricamente nunca había sido propiamente incorporada a la nación nicaragüense? De hecho, esta región en los siglos XIX fue un protectorado británico. Después hubo una estructura de reconocimiento administrativo inglés en la figura del rey Miskito. No sé si ustedes han oído hablar sobre el reino Miskito, la región de la Mosquitia, y en esa región pues había un rey que era un súbdito del rey inglés. Entonces, en ese sentido, es una población que culturalmente es afín a la historia anglo, primero al Imperio Británico y después a los americanos. Entonces, cuando la revolución llega a la costa, lo que intenta primeramente es incorporar esa región política y culturalmente. Y ese proceso de incorporación pues causó muchos costos humanos y muchos desencuentros que fueron desafortunados, porque en el mediano plazo desató pues una guerra contrarrevolucionaria que tuvo factores y características distintas a lo que nos estaba contando Verónica. Entonces, bueno, mi mensaje está dirigido a sensibilizar a ustedes sobre la diversidad social, cultural y política de Nicaragua, y cómo en un país distintas regiones tienen desarrollos dispares, y no necesariamente la historia única nacional refleja las particularidades de cada región, y sobre todo las formas en cuales los habitantes se ven a sí mismos como parte de un país. Pues bueno, yo aquí dejaré la intervención para después ahondar más sobre el tema de la contrarrevolución en la siguiente pregunta, ¿no? Estamos en la primera pregunta de Somoza. Primero que nada, estoy súper impresionada de la cantidad de gente que hay aquí, y me alegra muchísimo que todos sean jóvenes. Yo hace mucho que no estoy en el aula, y estar en el aula de nuevo me da mucho gusto. Estamos grabando. Okay. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de unir un poquito lo que está pasando ahorita en Nicaragua con lo que pasó en el siglo pasado, en la década de Somoza y los sandinistas. Y lo que voy a hacer, no tengo nada escrito sobre el tema del que voy a hablar, pero tengo escrito sobre el periodo revolucionario y la transición. Entonces les voy a contar, voy a rendirles mi testimonio. Yo vivía en México cuando el Frente Sandinista se empezó a organizar, y nací en una familia sandinista. Es decir, mi madre, yo soy lo que se llama una niña pañal rojo, ¿verdad? Es decir, yo nací dentro de una familia comunista. Y por lo tanto, la casa de mi madre era lugar donde se reunían los guerrilleros sandinistas desde los primeros guerrilleros que empezaron a formarse, que eran, adivinen cuántos. El grupo guerrillero era 7 personas. Estaba armado de rifles de mala calidad, que no sé si disparaban o no, y estaban escondidos debajo de la cama, en el cuarto donde yo dormía, en la casa de mi madre. Y yo me acuerdo que me asusté y le dije: mira, vos estás albergando aquí a un montón de criminales, porque todos ellos están armados. Y mi madre dijo: no, que son guerrilleros por la defensa de la patria, etcétera, ¿verdad? Bueno, en ese mismo momento se estaban armando una serie de revoluciones, entre ellas la Revolución Cubana triunfante, y un grupo de nicaragüenses que estaba ahí, digamos, la vieja guardia, entre ellos la primera mujer que fue médica, que se llama Concepción Palacios, y estaba don Edelberto Torres, padre del sociólogo Edelberto Torres. Eran muy amigos de Fidel Castro y de Che Guevara. O sea que había todo este espíritu insurrecto
que México arropaba muy bien. Había un espíritu de cambio. Queríamos una América Latina diferente, queríamos una América Latina sin pobreza, queríamos una América Latina sin analfabetos, queríamos un cambio trascendental. Y estábamos alimentados en ese momento por la ideología marxista. Es decir, los intelectuales éramos marxistas, leíamos El Capital, hablábamos de la lucha de clases y todos queríamos ser guerrilleros y cambiar el país. ¿Qué es lo que pasaba entonces para aterrizar en Somoza? En ese momento, el momento poquito previo a ¿cómo se llama?, a la insurrección del 79 que terminó en la revolución, en 1972 hubo un terremoto en Managua, y en ese terremoto los somocistas se apropiaron de toda la ayuda que venía del exterior, y eso fue una cuestión muy fuerte para la población, ¿verdad? Y un poquito después Jaime Willock sacó un libro que se llama Imperialismo y Dictadura, en el cual hace un recuento de cuál era la economía nicaragüense, cuál era la propiedad de Somoza, cómo Somoza había alienado a gran parte de los capitalistas nicaragüenses con números y cifras, de tal manera que era como la verdad de que el país era de él. La idea, hay una figura retórica que habla de Nicaragua, que dice que Nicaragua es una hacienda, ¿verdad? Y que la hacienda es la hacienda de Somoza. Se podía constatar en números esas cifras. Había sembrado algodón, había despalado toda una población que daba árboles frutales, las como naranjas y aguacates de Chinandega eran famosos, él arrasó con eso y sembró algodón, y después de eso vino el terremoto del 72. Eso preparó el terreno, porque ya ven que entonces ahí están, por un lado está la organización sandinista, el Frente Sandinista, y por el otro lado está el enorme descontento de la población, añadido a una gobernancia corrupta, pero la palabra no, para mí no me dice nada, me dice más cuánta tierra tenía, cuánto producía, cuánto ponía en el banco, es decir, cómo se adueñaba de ese territorio que se llama Nicaragua, que era una nación. Esto preparó el terreno para la insurrección adentro y fuera del país, de la cual hablaremos después. Muchísimas gracias. A continuación les voy a pedir que se refieran a la siguiente pregunta o eje de esta actividad, que es la guerra civil y la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional y los gobiernos postrevolucionarios neoliberales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional como oposición. Bueno, también algunos elementos a considerar, ¿no? Un poco retomando lo que hemos estado hablando en esta mesa, vemos cómo efectivamente, decía Dolores, en Nicaragua hay muchas visiones y versiones de la revolución. Es decir, no es lo mismo los habitantes del Pacífico, a los que Somoza de poco a poco les fue quitando la tierra, los estudiantes que eran reprimidos porque no los dejaban manifestarse, los empresarios a los que de poco a poco los iba sacando de los negocios, la gente de la costa caribe con una visión muy diferente del gobierno y la del campesinado. Sin embargo, pues obviamente, obviamente para toda revolución siempre hay una contrarrevolución, es decir, cuando yo propongo algo siempre hay reacciones a lo que yo propongo, es decir, hay como una profecía de la revolución de que siempre debe de existir la contrarrevolución. El asunto es que el gobierno sandinista simplificó, como ya les había mencionado, al enemigo. El enemigo era el contra, sí, pero el contra era extranjero, ¿no? Porque era financiado por Estados Unidos, era mercenarios porque les pagaban los Estados Unidos, y esto creó una polarización política que dejó a Nicaragua con miles y miles de muertos, con exiliados y demás, y sobre todo, en este caso que voy a puntualizar, pues una economía en crisis.
Cuando está por terminar la guerra, el 20% de la población económicamente activa no estaba trabajando, estaba en alguno de los frentes de guerra. Cuando pierde el Frente Sandinista debido a múltiples problemas, acuérdense que la Guerra Fría estaba por terminar, aunque en Centroamérica fue bastante caliente, y había mucha presión internacional porque era insostenible una guerra tan fuerte entre las dos potencias y porque había llegado un momento de impasse en el que ninguno de los dos estaba en posibilidades de vencer. Por un lado, un ejército sandinista fuerte, bien armado, con mucha base popular que se movilizaba voluntariamente, pero también por conscripción obligatoria. Acuérdense que por ahí de 1984 se creó una ley que obligaba a los jóvenes de 17 años en adelante a prestar el servicio militar. Muchos iban definitivamente deseosos de participar para defender la revolución, pero otros no iban con ese espíritu. Algunos, por ejemplo, se iban de fiesta con algunos amigos y saliendo de la fiesta pues estaba el camión del ejército y se lo llevaba a la guerra. Entonces muchos de estos jóvenes también por rechazo a la revolución se sumaron a la contra. El caso es que ya la situación era insostenible en Nicaragua en cuanto a vidas, en cuanto a economía, y termina perdiendo el Frente Sandinista, ¿no? Se hicieron una multiplicidad de sondeos de opinión, incluso en la Plaza de la Revolución pues estaba a reventar, Daniel Ortega muy seguro de que ganaba, pues muchas de las cosas que hubieran podido bajarle la presión, como por ejemplo prohibir el servicio militar patriótico, por lo menos derogarlo, pues no se dijeron. Así que un 25 de febrero la sorpresa que llega a Nicaragua es que el UNO, encabezado por doña Violeta Barrios, viuda de Chamorra, que atrás tenía, no lo podemos negar, pues un fuerte apoyo del gobierno de Estados Unidos, pues vence. La sorpresa es mayor, los excombatientes cuentan, ¿no? que incluso los de la contra no sabían qué esperar porque muchos no creían que fuera a ganar doña Violeta. Y obviamente para los sandinistas pues el mundo se les cayó, ¿no? Es decir, habían estado 10 años defendiendo una revolución y de pronto se cae esa revolución. ¿Qué quedó? Pues muchos sinsabores, ¿no? Recordemos que había una economía en crisis y al mismo tiempo doña Violeta pues había prometido regresar estas propiedades a los que ella llamaba injustamente expropiados. Pero también tenía 22.214 excombatientes de la contra que tenían que regresar a Nicaragua a alguna actividad productiva. Así que ella les propuso que regresaran y que se les iba a entregar una parte de tierras, o sea, se les iba a dar una figura que se llamó polo productivo, o como había terminado la guerra, pues los grandes capitales iban a llegar a Nicaragua a invertir. Pues ninguna de las tres cosas sucedieron. ¿Por qué? Porque había un gran problema de propiedad de la tierra. Imagínense que los dueños de la tierra pues querían recuperarla, pero esas tierras estaban entregadas a las cooperativas, pero estas cooperativas no tenían títulos de propiedad y además estaban los excombatientes del Frente Sandinista y de la Contra que querían el acceso a la tierra. ¿Qué sucedió? Bueno, entre otras cosas, durante los primeros años doña Violeta empezó a endeudar el país. ¿De qué manera? Emitió una cosa que se llamaba bonos de pagos de indemnización. Es decir, el gobierno estaba obligado a entregar a estas personas confiscadas durante el periodo sandinista una compensación. Es decir, fueron víctimas de atropellos, entonces iban a ser indemnizados. La magnitud de estos bonos es enorme. Por ejemplo, hubieron 8.000 reclamantes, es decir, 8.000 expropietarios que querían ser indemnizados. Y estos 8.000 fueron a final de cuentas beneficiados de una u otra manera por los dos bonos de pago de indemnizaciones. Las indemnizaciones, el monto total se estima en $1.300 millones. Es decir, estos bonos representaban el 58% de la deuda del Estado. Y recordamos que había una crisis económica fuerte tras 10 años de guerra. Esto comparativamente habla de una política de la propiedad de la tierra nuevamente para reconcentrarla en manos de la gente que de una u otra manera la había tenido durante el periodo de Somoza. Por ejemplo, los beneficiarios de la reforma agraria sandinista fueron 112.000 familias
y no tuvieron la suerte de ser indemnizadas, ¿no? Es decir, estas cooperativas, estas tierras que no estaban debidamente legalizadas, pues ¿qué pasó? Fueron sacados de sus tierras. Hubo además muchos problemas, porque recordemos que después tuvieron el huracán Mitch, después vino la crisis del café, es decir, una serie de políticas y también de cuestiones naturales que no le han permitido a este campesinado dedicarse a la tierra que usualmente estaban acostumbrados a trabajar. Entonces no es de sorprender que muchos de los migrantes que vienen a Costa Rica pues sean justo de estos sectores de origen campesino que no han podido reintegrarse al mercado tras los años del gobierno de Somoza, tras los años de la revolución y tras los años de los gobiernos neoliberales. Esta nueva apropiación de la tierra tiene muchas vetas. Esto no se dio nada más así, los que habían sido beneficiados de la reforma agraria se quedaron sentados esperando que les quitaran la tierra. Idearon algunas estrategias. Por ejemplo, las fincas eran muy grandes, entonces lo que hacían era desmembrarlas ellos mismos para que si el dueño de la finca quisiera recuperarla, pues tenía que poner por lo menos 10, 20, 50, dependiendo del tamaño de la finca, recursos legales para recuperar la tierra. Entonces, algunas de estas propiedades pudieron salvarse en un primer momento. Pero ¿qué pasa? Venían de un periodo de guerra, la tierra no siempre había sido productiva, pues necesitaban créditos. Y el crédito estaba condicionado a que la tierra tuviera un título de propiedad. Entonces, bien podían tener la tierra, pero no la podían trabajar. Entonces tenemos durante la posguerra un sector campesino sin posibilidades de reinserción y un sector de excombatientes que no habían tenido acceso a la tierra y que, bueno, lucharían por recuperar esta tierra. Entonces tenemos también una posguerra bastante conflictiva, centrada, digamos, atravesada por un problema agrario, por lo menos en esta zona del Pacífico, pero sobre todo en el norte nicaragüense, que la historia también empieza a empujar a los indígenas de sus territorios ancestrales. Y lo dejo por aquí porque ya se me acabó el tiempo. Bueno, yo quisiera retornar mi intervención en el primer comentario con el que abrió Verónica su participación, diciendo que a toda revolución hay una contrarrevolución. Pareciera una ironía triste de la historia política de nuestros países, pero también nos deja lecciones históricas que es importante revisitarlas. Y en el caso de la costa atlántica, pues es muy importante señalar que la naturaleza de las fuerzas contrarrevolucionarias fueron indígenas. Es decir, la gente que se levantó en armas en los 80s fueron básicamente misquitos. Y su enojo, la razón por la cual ellos se sintieron agraviados, tiene una particularidad que los distingue del campesinado del cual ella está haciendo referencia. ¿Por qué argumento eso? La revolución sandinista, además de tener un proyecto de construcción nacional basado en la transformación productiva del país, también tenía un contenido cultural y un contenido ideológico. Y esa naturaleza cultural fue impositiva con respecto a otras formas de vida que eran naturales en la costa. Y con ello me refiero a la vida indígena, las culturas indígenas y las formas comunitarias de reproducción y las comunidades afrodescendientes. No solamente por la escala en la cual ellos hacen su vida comunitaria, sino también por sus expectativas de vida, por el tipo de idioma que hablan, por el tipo de cultura a la cual ellos se refieren y además por la forma en cómo desde la revolución se veía que su anglo-afinidad era potencialmente contrarrevolucionaria. Entonces el problema de la revolución es que era y fue profundamente intolerable con otras formas de vida en el país y otros proyectos de subsistencia y demandas de derechos. Entonces,
Para los costeños, que eran una región que estaba geográficamente aislada del Pacífico, que no estaban propiamente integrados en el desarrollo nacional, cuando la revolución llegó, implicó, por ejemplo, tener mandatoriamente que estudiar en español, estar viendo funcionarios públicos de gobierno que eran del Pacífico y tener que estar modificando sus formas de subsistencia acorde al modelo productivo comunitario cooperativista que se estaba aplicando en el Pacífico. Entonces, todas esas medidas fueron impositivas y desgraciadamente no se dieron lugar de manera dialógica, sino unidireccional. Luego, por ejemplo, otro elemento importante a hacer notar es que todo este proceso de reeducación de los costeños en los valores de la revolución implicó también hacer caso omiso de su propia cultura regional. Se hizo una campaña de alfabetización que es muy loable, pero que en la costa se quiso imponer en español. Y claro, los comunitarios quisieron en un primer momento que esa enseñanza se hiciera en lenguas, es decir, que si iba a haber alfabetización tendría que ser en lengua misquita, en lengua sumo, en lengua rama y en criollo. Y aunado a eso, los comunitarios misquitos y sumos y mayagnas demandaron un reconocimiento de sus tierras comunitarias, o sea, una figura de propiedad, una figura de ubicación, de posesión territorial colectiva que es de naturaleza indígena y que no tiene nada que ver con los modelos cooperativistas del Pacífico. Entonces, la revolución, los sandinistas sintieron que esas demandas eran demasiado, que si había que construir una revolución, el único modelo y la única racionalidad aceptada tenía que ser la de ellos. Todos los demás se convirtieron en los enemigos internos. Entonces, si a partir de ese principio de deshumanizar y alienar a los indígenas del proyecto revolucionario, es que surgen una serie de desencuentros que fueron muy fatales, empezando con el desplazamiento de las familias misquitas del río Coco, que es una frontera natural entre Nicaragua y Honduras. Es un río que atraviesa que empieza en el centro de Nicaragua y que desemboca en el mar Atlántico. Todo ese río, a lo largo del río, es hogar de comunidades misquitas que comparten frontera con Honduras. Estas familias fueron desplazadas de manera forzosa a campamentos en el centro del país y con el objetivo de mermar a la contra la base comunitaria por la cual ellos, la base comunitaria de las fuerzas rebeldes indígenas. Otras comunidades indígenas también fueron desplazadas en Jinotega, Matagalpa, y hubo todo un proceso de modificación geoterritorial en toda la región, en el norte y en el sur. La gente iba huyendo de las confrontaciones bélicas de los contras con los sandinistas, pero también iba huyendo del control de movilidad que las fuerzas sandinistas impusieron en las zonas, en los territorios indígenas. Entonces, bueno, otro elemento importante que quería compartir con ustedes es que la guerra militarmente en la costa, los sandinistas no podían ganar, porque era un territorio, así como en las películas de los piratas del Caribe, es una zona de esteros, de manglares, de ríos, de lagunas, donde los soldados misquitos se movían como peces en el agua. Ellos sabían toda esta manera de hacer la guerra en guerra de guerrillas y además estaban bien equipados militarmente. En cambio, los soldados sandinistas eran gente que venía del Pacífico, que no hablaba la lengua, que no conocía el territorio, entonces militarmente no era posible ganar. Poco a poco, paulatinamente, los sandinistas empezaron a dar cuenta que habían cometido un error y que una manera de salvar el país de la presión bélica era negociando la paz, por lo menos en la costa, porque las demandas
de la contra indígena eran demandas políticas y ellos tenían la voluntad de negociar eso en función de empezar un proceso de pacificación que pudiera espejear entonces después al Pacífico. Entonces, un elemento importante de la pacificación fue la negociación de lo que ahora se le llama el régimen de autonomía, que es una forma de gobierno parlamentaria multiétnico y que está dividido en las dos regiones de la costa, y que lo que buscaba era tratar de acomodar las demandas políticas de los pueblos indígenas en el marco del Estado Nacional nicaragüense, con un régimen pues de excepción de representación étnica. La autonomía regional en Nicaragua fue un proyecto político sandinista que fue eficiente en términos de pacificar la región y empezar de manera local y comunitaria procesos de acercamiento con comunitarios, pero también con mandos medios contrarrevolucionarios. De tal manera que lo que fue la factura de la ley autonómica en la costa, pues fue resultado de esos acercamientos políticos que se dieron de manera muy intensa en el 85. Entonces, cuando finalmente se emitió el Estatuto de Autonomía y se dio la creación del régimen autonómico, fue cuando se vinieron las elecciones de los 90s, y en las elecciones pues los sandinistas pierden a nivel nacional. Entonces la costa se ve ante un nuevo reto de constituir un régimen de gobierno regional, pero con un gobierno nacional que ya no era sandinista sino liberal. Entonces ahí se abre para la costa un nuevo capítulo que quizás pueda ya discutir en la tercera pregunta. Hace poco uno de los ex comandantes sandinistas de los 9, que se llama Luis Carrión, escribió un artículo que nos pareció a todos de gran utilidad porque pasaba revista a los 10 años del gobierno sandinista y está publicado en la revista Confidencial, y es un artículo que es como una especie de autocrítica, si puedo decirlo así, en el cual él hace una lista de los errores de la revolución, ¿verdad? Yo pienso que mis compañeras de mesa están presentando la sustancia de algunas de los fallos de las políticas del Frente Sandinista. Yo voy a presentar otro punto de vista, que es el punto de vista de lo que se pensaba hacer y qué es lo que sucedió con lo que se pensaba hacer políticamente. Bueno, en primer lugar, la idea de la totalidad, es decir, las personas que han estudiado la revolución sandinista, todas afirman que el Frente Sandinista capitalizó una insurrección popular. Es decir, que todos los elementos de la sociedad estaban listos a participar en este movimiento social que era para votar a Somoza. Y el libro que a mí más me ha servido es el de Carlos Vilas, sobre la revolución sandinista, en la cual él desglosa todos y cada uno de los sectores, no solamente las grandes organizaciones como AMPRONAC, sino los lustradores, los huelepega, los niños de la calle, etcétera, que pasaban mensajes y todo lo demás. ¿Qué es lo que dice Luis Carrión? El Frente Sandinista llega al poder con una junta de gobierno. Esa junta de gobierno está formada por aquellas personas con las cuales el Frente Sandinista está pactando para tomar el poder, pero que se da cuenta inmediatamente que tiene el control de la sociedad. Y entonces lo que hace es poner al Frente Sandinista como partido gobernante. O sea, que la totalidad social y el totalitarismo partidista de alguna manera se unen en un determinado momento, y eso es lo que empieza a hacer la revolución sandinista. ¿Cuál es? Entonces la junta de gobierno original se empieza a decantar, la gente se empieza a retirar, ¿verdad?
hasta que ya queda el gobierno de los 9 sandinistas en el poder. Esto es mucho más complicado de lo que se ve, porque es cierto que era una dirección colegiada, pero en esta dirección colegiada había fisuras y había puntos de vista diferentes, de tal manera que había 3 tendencias en las cuales se había dividido el Frente Sandinista anteriormente, que eran la proletaria, la insurreccional y la guerra popular prolongada. Y realmente quien había hecho el análisis más certero políticamente habían sido el insurreccional o llamados terceristas, que fueron los que, en la opinión de muchos, controlaron el país, sobre todo bajo el gobierno del ejército comandado por el general Humberto Ortega y como presidente de la República su hermano Daniel. Bajo la hegemonía del Frente Sandinista como partido único, una de las primeras cosas que se hizo fue borrar el sentido de asamblea pública que tenía el gobierno, donde todas las organizaciones de masa estaban representadas, y la sustituyó por el gobierno del partido. La gente que estudia la Revolución Sandinista traza 1984, que son las elecciones como parteaguas en el sentido de una revolución que se suponía que iba en un sentido socialdemócrata, si se quiere, a una revolución que ya es otra cosa. ¿Cuáles eran la definición de la revolución? Iba a ser una economía mixta, un no alineamiento y un pluralismo político. Y Luis Carrión dice, bueno, realmente eran definiciones vacías y no se cumplían, ¿verdad? La economía mixta es parte de lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es decir, hubo el intento de repartir la tierra, pero realmente hubo una protección a los terratenientes, a ciertos terratenientes que eran miembros de las familias, algunas de las familias de los dirigentes sandinistas, y bueno, eso creó el problema que estamos presenciando, que no solamente fue un problema de la revolución, sino después de la transición. O sea que empezaron por la alienación de 2 sectores bien importantes de la sociedad. Por un lado eran los campesinos y por otro lado eran lo que se llama burguesía, pues los ricos de Nicaragua. Durante todo el periodo de la revolución, durante gran parte del periodo de la revolución Nicaragua estuvo en un estado de guerra. Y en un estado de guerra uno toma partido por aquellas personas y aquellos programas que uno quiere defender. Yo tomaba partido por la revolución y por supuesto la contrarrevolución era considerada mi enemigo. Es una cuestión que no sé si queremos debatir. Que la noción de enemigo en el caso del nicaragüense está muy en cuestión, si eran enemigos, si no eran enemigos, etcétera, ¿verdad? Para mí el enemigo existe y el enemigo está armado, y cuando el enemigo está armado es enemigo, ¿verdad? No caigo dentro del sistema pluralista del adversario, porque el adversario es un concepto de democracia bien establecida, donde la gente debate los problemas y no se pelea con las armas. Entonces la guerra de la contra fue tiñó todo el horizonte de los 10 años, y en base a la guerra de la contra se justificaba absolutamente todo, ¿verdad? Es cierto, como dice mi compañera, que la región atlántica no existe en la mente de los gobernantes del Pacífico, y que lo que se hizo fue prestarle una atención cosmética. Hay que hacer la autonomía de la costa atlántica, etcétera, pero el sentido visceral que existía en el Pacífico no entendían, realmente no había ningún entendimiento de eso. A partir de eso
Se hicieron las elecciones y perdimos. No pensábamos que íbamos a perder. Pensábamos que íbamos a ganar con un margen bien pequeño, pero íbamos a ganar. Y cuando perdimos, que fue casi mitad y mitad, ¿verdad? Entonces empezó el otro tipo de reflexión. Es decir, ¿qué es la revolución? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que no hizo? Yo lo que siento es que cuando uno dice que el gobierno comete errores, pues todos los gobiernos cometen errores. Que ser político es cometer errores, ser político es establecer pactos, ser político, la política no es una cosa sana, justa, etcétera, sino que es una serie de arreglos entre la gente, ¿no? Pero si uno tiene un espíritu ético y uno cree en la justicia social, entonces uno empieza a reexaminar qué es exactamente lo que pasó. Y eso fue lo que pasó durante todo este periodo de la transición hasta que Daniel Ortega volvió a tomar el poder, y entonces empieza otra historia diferente. Y con la insurgencia actual, la revolución empieza realmente a colapsar. Por dentro de esos 10 años empiezan a colapsar. Gracias. El final de estos comentarios nos dan paso para el siguiente eje, en el que le pediremos a las panelistas que nos expliquen esto del retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el 2006 y hasta el 2018, y también les pediremos que se refieran acerca de la insurrección de abril y las perspectivas al futuro. Bueno, yo nada más quisiera cerrar como la última parte, porque pareciera, ¿no?, de repente es muy fácil hacer las críticas a la revolución como si no hubiera dejado nada bueno, ¿no? Como si todo hubiera sido un desastre, ese periodo oscuro de Nicaragua en el que hay que borrar de la memoria, y no forzosamente. Entonces quiero rescatar algunos de los elementos que sí hizo bien la revolución. Entonces, bueno, puso el fin a una dictadura, ¿no?, y era una de las más largas. Eso no es un asunto menor. Sí mejoró la distribución de la tierra, mejoró el acceso al crédito, tuvo una ejemplar campaña de alfabetización, y eso es innegable, tuvo una campaña de vacunación, tuvo una ley de autonomía, tuvo la inclusión de los indígenas en el discurso nacional, tuvo la participación política de amplios sectores de la sociedad, desarrollo de movimientos gremiales y sectorales, incluidos los de las mujeres, a niveles muy superiores en comparación de otros países de la región. Entonces también esto no debemos de borrarlo de un plumazo y hacer las diferenciaciones. Mencionamos, ¿no?, todos estos gobiernos neoliberales, ¿no?, que regresaron la tierra a las manos de esta oligarquía. La reversión fue del 60% para 2001, es decir, las tierras habían regresado a estas propiedades antiguas. Las elecciones del 2006 se deben de entender en un momento lleno de contradicciones. La oposición no pudo ponerse de acuerdo. Tenemos entonces dos partidos políticos, Rizo, Montealegre, considerando que Montealegre había tenido también algunos casos de corrupción durante el gobierno, o por lo menos señalamientos. Entonces el Frente Sandinista en muchos sentidos fue una buena opción, ¿no? Y eso también le daba un sentido de una democracia fortalecida, porque pues sí, habían habido estos gobiernos neoliberales, pero la izquierda regresaba al poder. Entonces se vio en algunos sectores como algo positivo, es decir, ya en 16 años fortalecimos la democracia, que se puede dar este cambio de la derecha a la izquierda en los gobiernos. Sin embargo, el Frente Sandinista del 2006 es muy diferente al de 1979 y muy diferente al de 1990. ¿Qué contradicciones son? Bueno, para los sandinistas, orteguistas, como les podamos llamar, pues es una muestra de que no se subordinan a los dogmas, es decir, pueden jugar entre la derecha y la izquierda, estableciendo políticas que rompen con muchos de los paradigmas, ¿no? O algunos críticos dicen que más bien para estar en el poder pues no importa la ideología, es simple y sencillamente mantener el poder.
¿Qué cambios hubo a partir de 2007? Pues se dio un paso progresivo de la agroexportación, de la que había existido con Somoza, de la que se intentó reactivar durante el gobierno, al neoextractivismo. Es decir, se ha apostado en un sentido de atraer inversiones por medio de estas actividades extractivas. Por ejemplo, un dato significativo, la producción de oro en Osas Troy creció un 220% entre 2006 y 2016. Es decir, entre el último año de gobierno de Enrique Bolaños y el de Daniel Ortega. Estas concesiones activas, en la mayoría de los casos, pues están en zonas de alta fragilidad ambiental y muchas veces habitadas por poblaciones indígenas y comunidades campesinas que también los terminan expulsando de su tierra. El extractivismo también lleva una fiebre de la tierra. Se han privatizado grandes extensiones de tierras con fines de ganadería, de agricultura extensiva y también de turismo, ¿no? El gobierno se dio cuenta que el turismo también podría ser una forma de obtener divisas, y entonces tenemos en esta costa de Rivas una gran construcción de hoteles, muchos de ellos con campos de golf, grandes extensiones, que bueno, muchos de ellos ya cerraron ahorita por la crisis, pero que no se ha hablado mucho de que para la construcción de estos hoteles y de estos campos de golf alguien tuvo que perder la tierra, ¿no? Entonces también hay estos procesos de despojo. Al mismo tiempo pues estuvieron las intenciones del Gran Canal Interoceánico, que iba a cruzar el país y que obviamente también iba a despojar a muchas comunidades. En sentido estricto, pues el gobierno de Daniel Ortega jamás propuso siquiera una reforma agraria, ¿no? Ni siquiera buscó balancear un poco esta concentración de las tierras en manos de familias neoliberales, sino por el contrario surgió otro grupo de nuevos empresarios danielistas que también están en esta especulación de la tierra. En este sentido, pues sí, el gobierno de Daniel Ortega no buscó romper con esta inercia de los gobiernos neoliberales, y por eso mucha gente dice que pues, el gobierno de Daniel Ortega es absolutamente neoliberal. En este sentido sí lo es, porque se ha vuelto a acaparar la tierra y estos campesinos sin tierra, mucho más pobres, pues también son receptivos a los programas asistenciales del gobierno. Entonces hay por ahí un doble discurso, porque al mismo tiempo de que algunos sectores de excombatientes, por ejemplo, les otorga la tierra, pues al mismo tiempo está apoyando proyectos que están quitándole la tierra a estas comunidades y que los hace blancos fáciles de estas políticas asistencialistas, ¿no? Una de las cuestiones a considerar es que la actual crisis se ha centrado en muchos sentidos, y con razón, ¿no?, en los movimientos estudiantiles, porque han sido la cabeza visible, pero atrás de ello pues hay una movilización de campesinos con una larga tradición. Recordemos los que se manifestaron en el caso del limagón, que es un fertilizante sumamente dañino que produce cáncer, y que estas personas pues viajaron desde el territorio del norte al sur para ser escuchados en la Asamblea Nacional, la crisis del café, la construcción del canal interoceánico, que también fueron los inicios, o la prospección del canal interoceánico, que también causó mucha reacción en estas comunidades campesinas. Entonces también les pediría que echáramos también el ojo que hay otros sectores en las insurrecciones actuales que no están siendo visibilizados, ¿no? Es muy común que nos hablemos de la represión en Managua, y qué bueno que se haga pública, pero también hay otras comunidades que están sufriendo la represión, que están en el exilio, que están teniendo que salir del país, que mueren y demás, y que no forzosamente están en el ojo público, ¿no? Entonces es nuevamente visibilizar a sectores que en los medios de comunicación, o en el caso de la Revolución Sandinista, pues estaban no visibilizados, y que son referentes y que son protagonistas también tanto fueron de la revolución pues como de la contrarrevolución, y también de la crisis actual. Entonces por ahí lo dejaría. Bueno, la pregunta a la cual tenemos que responder es muy ambiciosa, porque nos habla de un periodo histórico que es muy, muy amplio, y en el cual han pasado muchas cosas. Entonces yo en mi intervención anterior me quedé en el 90, después que el Frente perdió las elecciones, y lo que yo quisiera
hacer referencia acerca de la historia de la costa atlántica durante el periodo liberal es que los liberales no sabían realmente nada sobre la autonomía, no sabían nada tampoco sobre la costa atlántica, pero no tenían ninguna intención de molestar a los costeños porque no querían avivar rencores y que la guerra se volviera a retomar. Entonces, si este proyecto de autonomía que fue creado o se dio a la sombra de la negociación sandinista para lograr la paz, la pacificación en la costa, ya estaba en pie, pues, there you go, ve, haz lo que tengas que hacer y no te voy a molestar. Siempre y cuando nos dejen seguir tratando de dar concesiones de explotación de recursos a inversionistas extranjeros. Ustedes con su política y con su régimen de educación en lenguas resuelvan todos aquellos temas culturales y de representación que quieren impulsar. Entonces es así como lo que fue el proceso de construcción de la autonomía en la costa atlántica se dio en un marco de un gobierno nacional que era neoliberal, pero era tolerante con esa forma de acomodación política que los pueblos indígenas de la costa estuvieron tanto tiempo demandando a la construcción, a la visión sandinista de lo que tenía que ser el país, ¿no? Entonces, de alguna manera es irónico que este tipo de situaciones se den y también nos invita a pensar acerca de los espacios que se abren, las oportunidades de construcción de poder local y poder institucional que los pueblos indígenas tienen en nuestras naciones. Entonces, para los habitantes de la costa atlántica, la época liberal fue de alguna manera benéfica porque les permitió hacer su política, jugar su propio juego y sobre todo posicionarse en las estructuras de poder regional y empezar a consolidar proyectos que tenían la aspiración de formar a gente costeña, gente joven como ustedes, en aulas universitarias que tuvieran sus sedes educativas en la costa atlántica. Es decir, por ejemplo, una de las demandas históricas de los costeños es que no tuvieran que verse obligados a viajar al Pacífico para estudiar, sino que pudieran tener acceso a estudios de licenciatura en sus comunidades de origen, en sus pueblos de origen. Entonces, de ahí que la apertura de universidades en la costa fue uno de los frutos más importantes de la autonomía. Y en este sentido, pues me gustaría mencionar la fundación de la Huracán, que es la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, y otra universidad hermana, que es la BICU, que se llama The Bluefield Indian Caribbean University. Y estas dos universidades reconocen la educación en aula, no solamente, que se debe dar no solamente en español, sino también en Miskito, en Mayagna y en Creole. Y las carreras que en ese momento se pensaron que tenían que impartirse eran de acuerdo a las perspectivas de desarrollo regional, que siempre en la costa han sido, que es, por ejemplo, la pesca, la industria forestal y sobre todo la manufactura de pequeñas comunidades artesanas. También, por ejemplo, el tema de las reformas laborales para buzos, misquitos que normalmente trabajan en condiciones de mucho riesgo, porque ellos pescan la langosta, y la langosta es un producto que se hace a base de buceo artesanal. Es decir, los chavos se sumergen en el mar, en los cayos, y arponean la langosta, y normalmente lo hacen con tanques de oxígeno que no están acondicionados, no hay cámaras de presión, entonces el riesgo laboral de ellos es muy fuerte. Normalmente sufren de descompensión, porque tienen que salir rápidamente al exterior para no ahogarse.
Entonces, toda esta serie de normatividades laborales también para ellos han sido muy importantes. Y otro elemento central del reconocimiento de derechos de los indígenas y afrodescendientes en la costa es el proceso de demarcación territorial. Es decir, uno de los elementos centrales del reclamo a la revolución fue que no hubiera un reconocimiento legal de las tierras comunitarias indígenas, que son tierras ancestrales. Entonces, la autonomía dio espacio para que este proceso de reconocimiento legal se diera lugar. Entonces, en este periodo se emitieron leyes como la 445, que es una ley que permite y crea el reconocimiento de los grandes territorios indígenas, que son misquitos, son mayagnas y son afrodescendientes. Y esta ley lo que hace, o que debería de hacer, es proteger las tierras indígenas del proceso de invasión y de avance frontera agrícola que Verónica les estaba mencionando. Es decir, bueno, no tenemos aquí un mapa, pero imagínense la costa atlántica como una región donde hay esteros, donde hay manglares, zonas verdes, reservas naturales como la de Indio Maíz, las zonas pozaguas, y los campesinos del lado Pacífico van avanzando, talando bosque, hasta que finalmente en su avanzar agrícola se topan con los comunitarios. Entonces, en esos encuentros, que son muy desafortunados, pues hay muchos hechos de violencia. Entonces, el reclamo de los pueblos indígenas es de que la ley debería de protegerles para que sus terrenos por el Estado se hiciera valer y se hiciera respetar esos límites territoriales, lo cual no sucede. ¿Tengo ya que parar? Sí. Bueno, yo cerraría aquí diciendo que cerraría diciendo que la crisis de abril, que tuvo un foco de atención mediático tan importante y que se centró en las acciones de resistencia de los estudiantes en las principales ciudades del Pacífico, en la costa no se dio. Pero ciertamente los agravios y los enojos y los encuentros violentos que han tenido costeños con las fuerzas del orden sandinista y la policía, pues se han dado en el marco de otros eventos. Por ejemplo, un año antes, quizás un año y medio antes de la crisis de abril, hubieron elecciones de consejos regionales en la costa. Y esas elecciones fueron muy fraudulentas, fueron ganadas mayoritariamente por candidatos sandinistas, y las fuerzas de oposición indígena en el partido de Yátama pues protestaron, porque ellos sintieron que les robaron las elecciones, les robaron el triunfo en alcaldías que son muy importantes en sus territorialidades, que es Puerto Cabeza, Huaspán y Prinzapola. Entonces, a la respuesta, o sea, a la rebelión de la población misquita en apoyo a Yátama, se dio una represión policíaca muy fuerte. Se quemó la casa del partido de Yátama, se quemó el radio comunitario de difusión de Yátama, y varios de los simpatizantes del partido fueron asesinados en las calles. Eso sucedió antes de la crisis de abril. Pero claro, como sucede en Puerto Cabeza, que es una región indígena aislada del Pacífico, no fue una nota que llegó a nivel nacional y con menos razón a nivel internacional. Entonces, los costeños están acostumbrados a ese tipo de eventos represivos y esa intolerancia por parte del gobierno nacional a acomodar sus demandas. Entonces, digamos que la costa tiene su propia dimensión de impacto social del autoritarismo del régimen de Ortega, con sus particularidades, y la forma que ellos tienen de resistir no necesariamente son tan cubiertos ni tienen tanta atención mediática como en el Pacífico, pero ciertamente hay un disconfort.
Bueno, como dicen mis compañeras de mesa, realmente hay muchísimo terreno que cubrir y uno empieza como a tirar bombas sobre aspectos fundamentales de lo que sucede. Yo quisiera decir que entre el Frente Sandinista y la ONU hubo un pacto social y acabamos de leer un trabajo muy lindo que no se ha publicado todavía, que argumenta que la cultura política nicaragüense es una política de pactos y es una política autoritaria y de autoritarismo. La prueba más fehaciente que tengo yo de este pacto entre UNO y sandinistas es el libro de Antonio Lacayo por un lado y el libro de Humberto Ortega por el otro, ¿verdad? Es decir, está documentado de que según estas dos personas la única manera de salir del atolladero que tenía Nicaragua era traer financiamiento exterior, y Humberto Ortega dice que está en completo acuerdo con lo que propone Antonio Lacayo y que si Daniel Ortega hubiera ganado las elecciones hubiera seguido exactamente ese mismo camino. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que la reventazón que viene en abril está provocada por dos cuestiones fundamentales. Una es la quema de la Reserva Forestal Indio Maíz, que se dice que fue hecha a propósito y que tiene que ver todo con la frontera agrícola y la cuestión de tierras, de que hablan mis compañeras. Y por el otro lado, la reforma del Seguro Social, que afectaba, para el caso de los estudiantes que protestaron, afectaba directamente a sus familiares. Cuando ellos hablan de los viejitos, están hablando de los viejitos en general, pero también de los viejitos de su familia, ¿verdad? Y por el otro lado, aumentaba las cuotas a la empresa privada, y esa fue la articulación entre estos dos grupos sociales que realmente no tienen nada que ver el uno con el otro. Bueno, esto que se llama insurrección estudiantil y que se discute, porque las cosas se van conociendo poquito a poco. Cuando estalla uno no sabe qué es exactamente lo que está pasando. Si uno juzga por el número de exiliados, de muertos y de encarcelados, uno se da cuenta de que había una multitud poblacional de pobres. Los mismos estudiantes que están en Nicaragua reconocen que en los tranques y en las insurrecciones había muchísimo gente de los barrios, incluso miembros de las pandillas, que también se dividieron entre las pandillas pro régimen y las pandillas contra régimen, etc. Realmente los que pagan el precio social de estas insurrecciones son los pobres. En Nicaragua se discute en este momento que no solamente fueron los pobres los que pagaron, sino también los que no eran blancos. Si no eras de la raza blanca, si eras de la raza blanca no te tiraban a matar, ¿verdad? Si eras de las otras razas que tiraban a matar. Bueno, esto va por eso de la insurrección estudiantil, y si es estudiantil, si no es estudiantil, ¿quién está metido en eso? Las insurrecciones son cuestiones bien complejas. Cuando una sociedad colapsa, cuando una sociedad revienta, cuando ya no puede aguantar más, hay muchísimas fuerzas sociales metidas de diferentes intereses y diferentes factores. Yo le preguntaba, cuando empezó la matanza de gente, yo le preguntaba a la gente que andaba metida en la insurrección, le decía, no hubiera sido mejor que no existiera esto. Y decía, es que iba a existir, tarde o temprano esto iba a pasar. Y le digo, pero ¿cuál es el problema mayor? Porque uno veía que Nicaragua estaba progresando, que como que había empleo, como que la gente ganaba un poquito más, como que había más edificios, etcétera. Entonces la discusión era que era lavado de dinero, que eso era, etcétera. El argumento que a mí me dieron, que me convenció más y que me parece tiene más larga vida porque se articula con lo que se ha dicho después, es que aparentemente los sandinistas empezaban a hacer, o no sé si decirle ahora danielistas, empezaban a hacer en este momento exactamente lo que habían hecho en 1979
que era poner al partido gobernante como dueño de la nación, es decir, hacer otra vez un partido único, y que la única manera de obtener una beca, de obtener un trabajo, etcétera, era pertenecer al Frente Sandinista, y entonces eso causó mucho descontento. Como persona intelectual en Nicaragua, yo trabajaba para una institución que hacía investigaciones críticas, y yo recuerdo que le preguntaba a la directora, ¿vos querés publicar este libro? Y ella me decía, claro, ¿no te da miedo? No, me decía. Y yo decía, bueno, entonces soy yo la que está sintiendo mala situación. Pero ¿sobre qué se hacía la investigación? Sobre élites, sobre transición, sobre la contra, es decir, se hacía investigación sobre cosas que, en mi opinión, no se debía de hacer investigación sobre esas cosas, ¿verdad? Bueno, que además, ¿qué era la otra cosa que se decía y que era muy molesta? Se decía que Daniel Ortega y Rosario Murillo eran como Somoza, es decir, eran los dueños del país. Otra vez se habían acaparado todo, pero esta vez no tenemos acceso a las estadísticas, ¿verdad? Pero eran dueños de esto, del otro y lo demás allá, y como en la familia, entonces Laureano, entonces todos los hijos también poseían, los canales de televisión empezaron a ser de ellos, al grado de que en este momento en Nicaragua la única manera de enterarse de las cosas es a través de las redes sociales o por medio de Confidencial, que está en Costa Rica, etc. Entonces esa es una situación de opresión que no. Había una alianza con Venezuela que también fue bien importante, es decir, cómo entró el dinero venezolano, donde fue a parar el dinero venezolano, para qué se utilizó el dinero venezolano. Entonces, cuando se dice que Ortega y Somoza son la misma cosa, eso se dijo al principio. Ahora se dice que Ortega es peor que Somoza. Esta es la curva que está dando, ¿verdad? Termino con lo que se dice que es el programa de gobierno. Se dice, y todo esto a nivel oral, ¿verdad? Se dice que el programa de gobierno es exilio, cárcel, muerte o jubilación. Esas son las 4 maneras de ser si la gente está en oposición. Hay una enorme cantidad de consejeros cubanos que están diciendo cómo debe de organizarse la sociedad. Hay espías, informantes en todas partes. Entonces uno como miembro de la población se siente con cuidado de decir las cosas, o siempre pregunta si hay alguna otra persona que uno ha dejado de ver. Uno pregunta, ¿y dónde está situada esa persona ahora? ¿Verdad? Entonces están los que se van y los que se quedaron. Se dice, esto no es necesariamente cierto, pero esto es lo que se dice que se fueron los que se podían ir. ¿Y quiénes son los que se podían ir? Bueno, en primer lugar se fueron los ricos, ¿verdad? Toda la burguesía sacó a sus hijos de Managua. Después se fueron los inteligentes, se fueron los capaces, se fueron los competentes, se fueron los que tenían la posibilidad de obtener trabajo en otra parte, etc. Entonces, ¿quiénes se quedaron? Y eso va ligado al consejo, a lo que se dice de los consejeros cubanos. Los que se quedan son los que no se pueden ir, es decir, son los más pobres, los menos educados, los menos preparados, etcétera, porque otra vez se dice que se trata de gobernar, de que el Partido Sandinista gobierne sobre una totalidad social que no tenga la capacidad de organización ni de movilización. Amén. Muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas. Creo que podemos recolectar varias preguntas y luego las contestamos en grupo. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante esta mesa redonda, y yo anoté un montón de cosas sobre la región atlántica y Nicaragua. Entonces, básicamente, ahorita que estaba repasando mis apuntes, pues era un poco
Bueno, lo primero era como que nos contara cuál es su investigación específicamente con respecto a esta región, ¿no? Y bueno, si le pudiera hacer alguna pregunta específica, si nos colocáramos ahora en la actualidad y pusiéramos a evaluarnos la región atlántica en Nicaragua, pues obviamente uno tiene la idea desde todos los lugares donde la lea, en los lugares geográficos, ¿no?, de que pues es una región que ha sufrido bastante, ¿no?, tanto a nivel económico como a otros niveles, ¿no?, social, y podríamos hablar de varias categorías. Me hubiera gustado que se refiriera a ahondar un poquito más cuál es esta relación de la región con respecto a la capacidad que tuvo ese proyecto nacional y el proyecto estatal de llegar a la región atlántica, ¿no? Le cambio un poquito la pregunta, sería más que todo que se refiriera a si es cierto que, por ejemplo, un proyecto nacional exitoso, un proyecto estatal exitoso en esa región hubiera cambiado digamos, la posición actual, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de esos proyectos nacionales y estatales, ¿no? Porque, por ejemplo, en Costa Rica se suele decir que la región atlántica, igualmente, pues es una región fracasada a nivel económico y a nivel social por el hecho de que el Estado no pudo tener, digamos, una intervención, llamémoslo así, efectiva sobre esa región, ¿no? Entonces, un poco para que evaluara esto. La pregunta es un poco retomando todo lo que ha dicho, ¿no? Pero centrándolo en esta idea del fracaso y del éxito de esos proyectos nacionales y estatales sobre una región, por ahí periférica, aunque la palabra suena un poquito mal, ¿no? Creo que todas las intervenciones han sido muy interesantes, muy enriquecedoras. A mí me gustaría que se refirieran al papel de las mujeres. Creo que las tres tienen experiencia en estudios de género, estudios con perspectiva feminista, y a mí me gustaría, sobre todo en el siglo XXI, cómo han actuado las mujeres en el siglo XXI en estas dinámicas de poder, dinámicas políticas. Bueno, yo aprovecho el venir aquí a los estudiantes para hacerles una solicitud de solidaridad. Espero que esta situación de los últimos 40 años y este problema que se manifiesta a partir de la movilización desde abril, pues nos hagan reflexionar que sus vecinos del norte le están pasando muy mal y le han pasado muy mal. No es un asunto menor el haber tenido 10 años de guerra, luego la implementación de políticas neoliberales, el haber tenido las bases contrarrevolucionarias, un ejército sandinista muy fuerte en medio de una guerra fría, y luego una pobreza que no acaba de terminarse a pesar de los muchos intentos, ¿no? Entonces, una llamada a esta solidaridad. Les aseguro que los nicaragüenses no están migrando porque quieran, es una cuestión de sobrevivencia. Ya Ileana habló un poco de cómo está la situación, cuál es el caldo de cultivo para estas represiones. Y en el sentido de las mujeres, durante la revolución sandinista, si algo se fortaleció fueron las organizaciones de mujeres. Ileana lo ha trabajado a profundidad, así que no quiero pisarle los zapatos, ¿no? Solo mencionaré que pues es evidente que las mujeres también están presentes en estas insurrecciones. Muchas veces no son visibilizadas, pero también hay que entender que hay una efervescencia en este momento que es difícil de delimitar estos liderazgos, pero de que existen las mujeres y de que están presentes y que van a seguir estando presentes, pues es una obviedad, ¿no? Y bueno, yo con eso cerraría porque la pregunta fue muy específica para
Bueno, pues gracias por tu pregunta. Y bueno, yo primero lo que tendría que explicar es quién soy yo. Yo soy mexicana. Mi compañero es bluefileño y viví en Bluefield del 96 al 2001. Y pues tengo que decir que tuve la suerte de ser parte de los docentes que fuimos contratados de manera como muy temprana y quizás un tanto experimental por la que era la rectora de Huracán en ese entonces, la doctora Mirna Cunningham, que es una lideresa mezquita que pues tiene mucho renombre a nivel internacional. Y ella tenía la idea de contratar a profesionistas indígenas, creol, y bueno, y a mí una mestiza advenediza que pues llegué a Bluefield y viví un proceso pues muy interesante. Y en las aulas de Huracán, en un campus que es muy sencillo, con aulas que fueron hechas por cooperantes y cubanos, no tienen aire acondicionado. La mayoría de los chicos a los que le dábamos clase pues eran comunitarios, hijos de pescadores que venían de Caraguala, de Laguna de Perlas, de la isla de Rama. Muchos de ellos, su primera lengua no era el español, sino el inglés creol o el mayagna o el misquito. Y pues era todo un reto educativo y un reto también para mí como profesora, que pues mi inglés era muy precario y que tenía que lidiar con estos alumnos que eran multilingües y sobre todo empaparme de la historia regional y conocer las historias de las familias costeñas pues que tenían encuentros muy desafortunados con la revolución, pero también que fueron hijos de los procesos de inclusión de los jóvenes en las tareas comunitarias. O sea, muchos de mis compañeros trabajadores de Huracán, ellos habían estado en los cortes de café, ellos habían tenido oportunidades de formarse siendo militantes del Frente, costeños. Entonces, en ese sentido, la revolución también creó una generación de jóvenes costeños sandinistas que empezaron a crear estos espacios de discusión, de educación y que eran muy prolíficos en hablar sobre la política, sobre las demandas comunitarias y sobre cómo esas demandas tenían que concretizarse en proyectos de desarrollo y sobre todo en las instancias de gobierno regional. Entonces, quisiera ligar eso también con tu pregunta sobre qué es mi investigación. Yo hice mi investigación doctoral en la costa con mujeres mezquitas que son y que fueron militantes de Yatama durante la contrarrevolución. Y lo que analizo en mi tesis es el proceso de participación de ellas como mujeres en los espacios internos organizativos de Yatama, que en esos momentos estaba transitando de ser una organización armada a ser un partido político. Entonces ahí hubo una constitución diferente de la forma en cómo la militancia mezquita se constituyó en una fuerza partidista. Entonces, la tesis de mi trabajo reside en ver de qué manera la política indígena organizativa dentro de Yatama era sensible a incluir a mujeres o no, y cuál era la condición de inclusión que ellos tuvieron. Entonces, por ejemplo, te podría decir que a nivel de dirección del Yatama, las mujeres que forman parte del board directivo del Yatama fueron aquellas que dieron, como le llaman los mezquitos, su cuota de sangre. O sea, fueron mujeres que fueron guerrilleras, que estuvieron en la defensa armada. Y cuando se dio ya el proceso electoral de participación, donde Yatama tuvo un rol importante, las mujeres participaron, pero se instituyó también otros mecanismos patriarcales de discriminación contra ellas. Entonces, de alguna manera es como irrisorio pensar que la democracia y la vida partidaria, pues, por un lado, asegura la vida
plural y democrática de la región, pero por otro lado impone a las mujeres formas de discriminación pues que las margina. Ahora, otro rol importante que ellas tuvieron durante la guerra es su labor de negociación. Como madres de la gente que estaba en la montaña, que ellos llaman Buyanani, que significa los muchachos en mezquito, no solamente hombres jóvenes, sino también hombres, los padres, los abuelos, que estaban enmontañados, y también los pastores morados que estaban enmontañados en Honduras. Ellas empezaron a buscar el acercamiento con militares y mandos medios sandinistas, empezaron a convencerlos de la necesidad de parar la guerra, que la gente estaba sufriendo mucho. Y ese rol, de alguna manera socialmente neutral, como es el ser madres, les permitía moverse en distintos espacios y tratar de convencer, negociar con los jefes sandinistas de que la opción de la negociación de la paz era la unión viable. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que la autonomía es producto también de ese gesto maternal, de la labor de paz que las mujeres hicieron para presionar a los hombres armados, tanto de la contra como del frente, de que había que negociarse, que había que hablar de la paz y que había que acercarse y había que encontrar formas de diálogo que permitieran que los comunitarios regresaran a sus casas y que la gente pudiera retomar su vida, rehacer su vida como era antes. Entonces, pues creo que así contesto tu respuesta, tu pregunta, perdón. Bueno, hay otro elemento de tu pregunta que es sobre el tema del desarrollo y lo exitoso que pueden ser los proyectos nacionales con respecto a... de comparación entre eso que terminó siendo la autonomía, digamos, de la región con respecto a lo que podría ser el proyecto nacional y estatal, digamos, cómo se podrían comparar ambas cosas, digamos, no sé si queda claro. Pues mira, a ver, yo pensaría que la autonomía es uno de los éxitos más grandes de política multiétnica que los sandinistas crearon. Es decir, el régimen autonómico de Nicaragua es el único que existe en toda la región. Existen otros regímenes de reconocimiento que son menores. Por ejemplo, en la zona panameña, en Panamá existe la autonomía de los indígenas cunas, pero no tiene el carácter parlamentario regional como la de Nicaragua. Y en México, por ejemplo, cuando se dio el levantamiento zapatista, hubo algunos prospectos de discusión sobre autonomía regional en Chiapas que fueran similares al proyecto nicaragüense, que no se dieron porque en México el Estado mexicano es muy fuerte, es asimilacionista total, y porque no era el momento político. Pero a lo que voy es de que el modelo nicaragüense es una buena nomenclatura. En la literatura antropológica sobre autonomía se le reconoce como el modelo institucional o el modelo de autonomía institucionalizada que es más exitoso. Y en ese sentido, pues son parte de una genealogía. Una genealogía de las autonomías indígenas en América Latina, y en otros países la han tratado de replicar, no con tanto éxito, y yo pensaría que es exitoso porque tiene vida. Existen los consejos, están los concejales, existe la noción de la representación indígena en circunscripciones muy precisas, y han hecho una labor parlamentaria importante. Hay leyes que han surgido de esos espacios de discusión, y yo pensaría que es un modelo del cual tenemos que aprender. Y en ese sentido, pues sí, habría que decir que la autonomía es una digna hija
de la revolución. Una hija quizás no tan querida, pero que funciona. Dos comentarios sobre las mujeres. En primer lugar, yo siento que la Asociación de Madres de Abril es una instancia de la participación activa de las mujeres en este momento, y eso tiene que ver con la importancia que tiene la maternidad en sí. La otra cuestión es mucho más compleja y mucho más difícil, que es la cuestión de la sexualidad masculina, sobre todo en el caso de una cultura del incesto que existe en Nicaragua y cuyo principal representante de ella es el presidente de la República. Bien, les agradezco nuevamente. Agradezco también al señor Sergio Villena, que hizo posible realizar la actividad el día de hoy. Agradezco a Gustavo Jiménez, que también nos ha apoyado muchísimo. Y por hoy terminaríamos. Terminaríamos por esta mañana. Los invito a la actividad de las 2 de la tarde. Nos vemos a esa hora.